muchísimas gracias por conectarte con nosotros en este especial del Input 2016-2017. Ya tenemos en estudio nuevamente a Segundo Fueres de Huayashca. ¿Se preguntan por qué? Pues primero quiero que Isabel nos comente. Isabel, ¿cómo es el proceso paso a paso para llegar a una selección tanto nacional como internacional de las convocatorias que ya ha realizado el Input en nuestro país por 9 veces? Así es. Es una metodología y un proceso que lo hemos establecido como país. No necesariamente todos los países lo hacen de esta manera, pero nosotros hacemos una convocatoria nacional a realizadores y productores audiovisuales. Aproximadamente entre el mes de octubre y noviembre se abre la convocatoria de todas las producciones que nos llegan anualmente, que como conversábamos, cada vez son más y más variadas, diversas, de todas partes del... Los televidentes se pudieron dar cuenta de la variedad de piezas que tuvimos del día de hoy, ¿no? Los expositores se acercaron a nuestro set y nos comentaron acerca de los diferentes formatos que se están manejando hoy en día en nuestro país y cómo han evolucionado de manera positiva hasta convertirse en piezas de exportación. Así es. Entonces, nosotros receptamos esas producciones y seleccionamos unas 10 o 15 producciones o preseleccionamos. Con esas producciones preseleccionadas hacemos un taller, ¿no? Que es un poco hacer lo que hace la conferencia mundial en grande, hacerlo en pequeño. Este espacio nos permite que los realizadores exhiban su producción, muestren su trabajo y discutan a un nivel profesional con sus colegas, ¿no? Sobre formatos, sobre contenidos, presupuestos, limitaciones, etcétera, ¿no? Todo lo que pueda aportar para que la producción mejore, inclusive, ¿no? En el caso de series, por ejemplo, el Input nacional aporta de esa manera. Una vez terminado el taller, lo que se hace, y ahí necesitamos o pedimos la colaboración con un propósito, que es la legitimidad, ¿no? La colaboración de televisión pública con un representante, Consejo Nacional de Cinematografía con un representante, y nosotros como Input de Ecuador seleccionamos las 6 piezas que viajarán a Berlín a la selección final, a la selección internacional. Antes que me sigas contando, Segundo, cuéntanos cómo fue el taller del Input en este año. ¿Cómo te sentiste al recibir unas críticas constructivas hacia tu pieza audiovisual por parte de otros realizadores que también quedaron entre las últimas 6 selecciones del Input 2016-2017? Como es mi primera vez en la participación en Input, pues para mí era totalmente un mundo nuevo encontrarme con realizadores de otras obras, ¿no? Muy interesante ver las diferentes narrativas estéticas, diferentes formatos en duración y tanto. Entonces es muy rico también porque aprendes de eso también. Entonces el taller más bien fue como un encuentro entre productores de aquí, de Ecuador, entonces me parece que eso también te abre a posibilidades de aprendizaje. De los comentarios que te dieron acerca de tu obra. Sí, pues creo que les gustó bien. Creo que eso también es una energía que te ayuda para seguir produciendo, como dijo Isabel, pues eso también te ayuda a seguir en los próximos capítulos en este caso, porque la obra que presenté es un capítulo de una serie, también es una serie, no es una sola obra. Ahorita, después de eso ya salieron 3 capítulos más, entonces vamos recogiendo esas opiniones también de ahí para las siguientes. Perfecto. Después de seleccionar las 6 piezas audiovisuales que van a representar al Ecuador en la convocatoria que se está haciendo este año, que es en Grecia, ¿qué más hacemos? Enviamos esas producciones a través de una plataforma online a Berlín. En Berlín, como ya te comentaba, hay un comité internacional de 12 expertos en televisión que se sientan durante una semana a visionar todas las producciones de todo el mundo que han llegado a este espacio y seleccionan aquellas que se ajusten más a los criterios que establece Input para esa conferencia. Y de ahí organizan toda una programación, casi como para televisión, para la conferencia mundial, ¿no? Definen temáticas y bajo esas temáticas enlistan las producciones que han sido seleccionadas y nos comunican a los coordinadores nacionales cuáles han sido las beneficiadas, aquellas que se exhibirán en la gran conferencia mundial que se realiza, como te digo, todos los años, ¿no? ¿Y qué pasó este año con esas 6 obras ecuatorianas? Como coordinadora nacional, a mí me encantaría que
todas las producciones lleguen a la conferencia mundial. Las 6 producciones, que es un número que tenemos todos los países latinoamericanos, todos podemos mandar 6 producciones a la selección internacional. Pero este año, y estoy dichosa por eso también, recibimos hace poco la noticia de que una de nuestras producciones fue seleccionada para llegar a la conferencia mundial, y es justamente la de Segundo Fuerés Wawa-Yashka, que nos representará como país en la conferencia mundial de Input a celebrarse en mayo en Tesaloniki, Grecia. Increíble, felicitaciones. Segundo, tu primera vez en el Input y ya vas a representar al país. Como dijo Isabel, una vez que pasan estos filtros, filtro 1, filtro 2, filtro 3, se mandan 6 producciones audiovisuales para que un comité internacional seleccione una, y Wawa-Yashka de Segundo va a representar a nuestro país. Segundo, algo que nos quieras decir. Gracias, simplemente gracias Isabel por haberme escrito esa vez. Si no me hubiese escrito, tal vez nunca hubiese presentado, y porque para mí es una ventana para cumplir nuestro objetivo, que es difundir, inmortalizar la tradición oral. Entonces eso es lo más primordial, y estoy feliz de que vaya a mostrarse en otro mundo. Segundo nos decía que veía algo como tan lejano el cine que era muy caro hacerlo, pero miren hasta dónde ha llegado por ser parte del Input 2016-2017. Felicitaciones nuevamente y gracias por representar al Ecuador de esa manera. Hemos llegado al final de este especial, pero los dejamos con un videíto. Préstenle atención. Agugu punyuyam punyi punyi ya punyi punyi. Wawa uka ninang waka hunga. Shuti uta churachu munaspa ma waka hunga. Jikuchi wawa uta. Pasay. Kandami kusakishami. Pasay shugawa mushuguta pamurin na waka wawa guta. Kuna rikungi masito pasachina kandaka. Jikuchi wawa uta. Kai ka aichaya ka mara aichaya huyari. Kai ka ucha mara mikuna kangi nara aichaya japit sinas pa watang mashuktan do wata randina kangi.